Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha dado este anhelo, este deseo de seguir adelante con esta plataforma. Y vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Les voy a pedir que me digan si se ve la pantalla de Isur. ¿Se mira ahí, hermanos? Se ve Yo ahí no. la Biblia, hermano. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano Eleazar. No los veo yo a ninguno de ustedes, nada más estoy viendo mi propia pantalla y está ahí el Salmo 59. Y para poner manos en la materia, vamos a leer el Salmo. Son 17 versículos muy interesantes que nos da este salmista para que nosotros podamos discernir. Dice la palabra de Dios, Salmo 59, líbrame de mis enemigos, oh, ponme a salvo, se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca espadas, hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Sí, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos precios en su soberbia y por la maldición y la mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan pues a la ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer, y hacían, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bueno, amados oyentes, esa es la lectura el Salmo. Y cuando nosotros leemos con cuidado estas palabras, podemos encontrar aclaraciones muy importantes, ya que leer el Salmo y tratar de entenderlo sin tener que nos auxilie para entender a qué se refiere y por qué está escribiendo esto, sería muy difícil comprender estas palabras. Pero gracias al trabajo de los judíos, encontramos que este salmo tiene un trasfondo bien claro en Primera de Samuel, capítulo 19, especialmente. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3 y comenzamos. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Amados, en estos tres versículos llama la atención el insistir de que no es por falta de él. Por lo tanto, el título que yo he puesto
este salmo es oración de un inocente. Oración de un inocente pidiendo ayuda. Y vemos aquí en estos versículos que si tomamos en cuenta Primera de Samuel capítulo 19, y si ponemos atención especialmente de los versículos 11 al 17, si usted quiere, ábralo, por favor, véalo. Yo ya lo hice. Saúl, estimado, le había dado a David en matrimonio a su hija Mical, esperando que su hija traicionara a su esposo David. Sin embargo, Mical amaba a David y Mical se puso del lado de David y en contra de su padre. Cuando Saúl envió hombres a la casa donde vivía David con Mical, Mical le ayudó a David a escapar y aún puso una especie de estatua en la cama y la cubrió para aparentar de que era el cuerpo de su esposo. Lo que puso ahí prácticamente fue como un maniquí simulando que era David, y a él lo ayudó a escapar por la ventana mientras venían a apresarle. Así de que al leer estos versículos de este trasfondo nos damos cuenta de que la petición de David pues tiene sentido, tiene buen sentido. Nos damos mejor cuenta de ese canto que empieza David con esta petición a Dios. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Y duda de que lo que está haciendo David pues es sumamente leccionador para nosotros. ¿A quién debemos recurrir cuando tenemos problemas graves? A Dios. Debemos de pedirle ayuda a Dios. Pero por lo pronto, mientras no tengamos problemas graves, debemos de estar siempre en contacto con Dios, agradecidos, platicando con nuestro Padre. Así de que cuando llega el momento difícil, ya tenemos un ejercicio, ya tenemos una buena costumbre de estar platicando con nuestro Padre, así de que con más confianza acudimos a Él para, como dice en Hebreos, encontrar el oportuno socorro. La petición de David es válida porque están atentando contra su vida, amados, y eso no es cualquier cosa. Si cualquiera de nosotros recibiera una nota por debajo de la puerta diciendo, cuídate porque te vamos a matar, ¿cómo andaríamos? Ahora, esa es una nota, pero en cuanto a David, él estaba seguro y estaba bien consciente de que Saúl lo quería matar y que enviaba a estos esbirros, a estos hombres, para asesinarlo. Y eso era porque Saúl tenía una gran envidia de David, tenía mucho celo en contra de David. Y David lo único que puede decir a su favor, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, y dice, no por falta mía, no por pecado mío, oh Jehová. Entonces aquí vemos que David, pues realmente es correcto, no tenía pecado, lo están persiguiendo simple y sencillamente por situaciones personales, de que Saúl no podía pasar el hecho de que él ya había sido, de que David ya había sido ungido como rey, y no podía pasar el hecho de que David tuviera tanta fama que pues ante David Saúl quedaba insignificante. Y ahora leamos por favor versículos del 4 y el 5. Dice, sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengan misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Aquí nuevamente David está apelando a su inocencia. Mire, David era tan inocente que podía gozar de la amistad de Jonatán y podía gozar del amor de Mical, ambos hijos de Saúl.
en este mismo capítulo de 1 de Samuel 19, al principio vemos cómo Saúl le echa de menos a David. Jonatán lo trae a la presencia de Saúl, a David. David toca el arpa para Saúl con el propósito de congraciarse con Saúl. Y Saúl lo único que busca es ensartarlo una vez más. Y entonces, huyendo, David tiene contacto con Jonatán y le dice: tu papá me va a matar y a ti te conviene no juntarte conmigo, porque también tú puedes ser presa de su ira. Y Jonatán dice: no, tú y yo vamos a seguir teniendo contacto y tú vas a saber con ciertas señales que yo te voy a enviar de cómo está la situación con mi padre. Tenía una gran amistad, era una amistad, hermanos, que en la palabra de Dios, inmediatamente cuando se habla de lealtad, el pensamiento vuela hacia Dios, hacia Jesucristo, pero en el caso de los hombres como David y Jonatán, es un excelente ejemplo de lealtad también. Sin delito mío corren y se aperciben. Así de que si Jonatán no veía delito en David, si Mical no veían delito en David, por esa razón tenían esa amistad con él y lo protegían. Así de que esa es la situación con David, de que mientras que el padre busca matarlo, pues él encuentra gran ayuda en sus amigos, en la amistad, en el amor de los hijos de Saúl. No tengan misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, ¿selah? Pues ahí, amados hermanos, vemos una oración imprecatoria que David profiere: no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Muchas veces cuando leemos salmos que tienen imprecaciones, como se comentaba en el salmo anterior y se ha comentado en otros salmos, la pregunta siempre es buena hacerse para estar conscientes de por qué sí o por qué no el Hijo de Dios puede proferir amenazas en contra de sus enemigos. Bueno, hablando como cristianos, los cristianos no debemos de proferir amenazas. Y entonces, ¿por qué este hombre, siendo también un hombre de Dios, por qué estaba profiriendo esta amenaza? Estaba deseando algo malo para sus enemigos. Y la verdad de las cosas es que en el caso de David hay al menos dos cosas muy significativas de usar este lenguaje imprecatorio. Lenguaje imprecatorio quiere decir lenguaje de amenazas, de deseos del mal. ¿Qué es lo que está a favor de David? Uno, que David vivió en la ley de Moisés. David vivió bajo la ley donde se pagaba con la muerte a quienes hacían iniquidad. Otra cosa también muy importante es que David estaba siendo inspirado por Dios, así de que no es David el que busca la venganza, sino que esta es una venganza divina. Es muy importante poder discernir esos, hermanos, y claro que se puede profundizar en el pensamiento. Pero nosotros tenemos la tarea de terminar con este salmo y vamos a continuar con el hecho de que David sigue haciendo hincapié de que no es por falta de él. En el versículo 4, sin delito mío corren y se aperciben. Y aquí entramos, hermanos, en el versículo 5, en el versículo 6, y aquí encontramos un estribillo que usa David para este canto. Volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Ese es un estribillo como terminando una estrofa, un estribillo que posiblemente era repetido por los coristas cuando este canto era entonado en el templo. Dice el versículo 7,
He aquí proferirán con su boca espadas, hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Bueno, versículo 7, la figura de los colmillos, de los dientes, de las fauces o de las quijadas, de los perros salvajes que son mencionados aquí. Estos perros feroces, estos animales, que son los que están representando a las personas que querían matar a David. También menciona la figura de espadas. Bueno, esta figura tiene que ver con los malvados que de su boca salía espada profiriendo maldiciones, amenazas, gritando intimidatoriamente, y se preguntaban estos intimidadores, ¿quién oye? Pues ellos pensaban que nadie tenía el poder para callarlos, que nadie que pudiera callarlos los iba a oír. Y oh sorpresa, porque David en el versículo 8 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Versículo 9, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Versículo 10, Él es Dios de misericordia, irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Mire la confianza de David, estimados hermanos y amigos, la confianza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas estriba en el hecho de que David dice que gracias a que Dios cumple con lo que promete, permite ver con claridad a dónde van los malos, a dónde van los perversos y cuál será su fin. ¿Cuál va a ser el fin de ellos? Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Yo puedo ver cuál es el fin de ellos. Yo puedo ver cómo Dios cumple con sus promesas y estos son acabados, son destruidos, son dispersados de tal manera que quedan avergonzados. Yo lo puedo ver. Yo puedo ver eso. Yo puedo ver el fin de estos perversos. Yo puedo ver el fin de sus malas acciones. Y cuando leemos ahí en el versículo 11, notemos esta situación, hermanos, y que trataremos de comprender. No los mates, dice David, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. En este versículo 11, estimados oyentes, David está ahora mencionándose en un sentido plural, porque todo lo que David desea para sí mismo es en beneficio de la obra de Dios. David había sido ungido como rey ya. David había sido escogido por Dios para reinar en la nación judía. Así de que la nación judía era el pueblo de David y era al pueblo que David debía de estar dirigiendo. Pero lógicamente que no lo iba a poder hacer hasta que estuviera Saúl fuera del reino. Dispérsalos con tu poder y abátelos, hablando de aquellas personas que eran los encargados de destruir a David por mandamiento de Saúl. Oh Jehová, escudo nuestro. También podemos agregar aquí, amados hermanos, que David se había ganado muchas enemistades, no porque Saúl los estuviera mandando para que fueran enemigos de David, sino por el simple hecho de que escuchaban de que David estaba siendo perseguido por Saúl, que Saúl no lo quería porque algo malo había hecho David, y lógicamente muchos, dejándose llevar por estos rumores, pues odiaban a David. Había a veces que David pasaba por algún lugar y pedía permiso para pasar y le decía, no puedes pasar por aquí, y a punto estaba de que lo apedrearan.
En otra ocasión pidió ayuda de un hombre al cual, gracias a ellos, sus ovejas habían sido protegidas, y este hombre le dijo, no, no te voy a dar nada. Y así podemos ver que el mal crece tan fácil que muchas veces las personas poca atención prestan en si se está diciendo mentira o verdad contra alguien, porque es más fácil aceptar el rumor, porque muchos lo están diciendo, porque muchos lo están profiriendo. Y muchos enemigos de David eran enemigos gratuitos que no tenían nada que ver ni directamente con Saúl, sino que solamente era por los rumores que ellos habían oído. Bueno, todos estos, ¿verdad?, estaban actuando de una manera incorrecta. Por eso era necesario el lenguaje donde David, de alguna manera, está apelando a la venganza divina. Dice el versículo 12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia. Aquí está otra oración imprecatoria. Sean ellos presos de su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con tu furor. Otra, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob. Aquí está otra vez apelando pluralmente a la nación de Israel, porque Jacob es Israel, y ahí estaba gobernando Dios, y ahí era el reino de Dios, y allí iba a estar gobernando David de manera física hasta los fines de la tierra. Y nuevamente aparece la palabra Selah. Es la tercera vez que leemos la palabra Selah, y esta palabra ya hemos explicado que pues era un preludio, era una pausa, era reflexionar, meditar antes de seguir con lo que seguía. Versículo 14, podemos encontrar ahí también este mismo lenguaje imprecatorio. Anden ellos errantes para hallar qué comer, o sea, en otras palabras, que no hallen qué comer, que no encuentren qué comer. Y si no se sacían, pasen la noche quejándose. O sea, David está invocando a Dios para que sus enemigos aúllen de hambre. Aúllen de hambre, ya que los está usando la figura de perros salvajes. Y lo que podemos comprender ahí, hermanos, en este versículo 14, pues nuevamente el estribillo de vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, el estribillo que habíamos encontrado ya en el versículo 5. Anden ellos errantes para hallar qué comer, como perros, como las hienas, como personas que andan desconcertadas, que no saben por dónde les está llegando la derrota. Versículo 16 y 17, estimados, es una alabanza muy fuerte para nuestro Dios Todopoderoso, porque independientemente de todo lo que le está pasando al salmista, él ya ha puesto las cosas en manos de Dios, y en medio de su huida, David profiere la alabanza divina diciendo, pero yo cantaré de tu poder, y yo alabaré de mañana tu misericordia. Cuando dice de mañana se refiere al día, se refiere a temprano, se refiere a que es una de las cosas que tienen prioridad en su vida, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esta alabanza, así como el reconocimiento de los primeros versículos, son cosas que debemos de aprender de memoria, estimados hermanos. Nosotros también debemos de estar prestos para reconocer a nuestro Dios, para alabarle en reconocimiento a su poder y a su gran amor, a su grande misericordia,
y al hecho de que Él es nuestra roca que está atrás de nosotros, protegiéndonos de los dardos del enemigo. Debemos de cantar a Dios, debemos de reconocer a Dios porque Él es nuestro refugio y Él es el Dios de misericordia. David lo está reconociendo independientemente de cuándo responda Dios, independientemente de cómo responda Dios. David sabe de que Dios de todos modos está con él y lo está cuidando, y él es fruto de la misericordia divina. Así de esta manera sencilla, estimados hermanos, claro, del Salmo se puede comentar mucho, se puede sacar grandes lecciones de cada frase, de cada versículo, de cada pensamiento. Sin embargo, a grandes pasos es como les presento yo el Salmo, porque quiero un poco de tiempo también para que ustedes escuchen algo que quiero compartirle acerca de algunas aplicaciones que podemos encontrar nosotros en este Salmo precioso de David, el Salmo 59. Así de que vamos a algunas aplicaciones. Bueno, este Salmo, estimados, señala todo atentado contra lo que Dios ha dispuesto. Es triste decirlo, pero David mismo fue contra inocentes durante un breve tiempo de su reinado. Ustedes se acordarán del pecado más notorio en el caso de David. Pero también hay en la Biblia otros ejemplos de personajes injustos en las Escrituras. Ustedes se recordarán de Coré y su séquito allá en el desierto cuando estaban siendo guiados por Moisés y Aarón, cómo se opusieron a la voluntad de Dios y cómo fueron llevados a una horrible destrucción, y todavía ahora están esperando el día del juicio final. Pero también tenemos a Acab y tenemos a Jezabel, que persiguieron a los profetas, persiguieron a los del pueblo de Dios, como Nabot, que fue presa de ellos, que le quitaron su terreno y lo mataron. La muerte de Acab y de Jezabel fue horrible, pero también tenemos a Herodes, que mató a los niños de Belén. Tenemos a Pilato y a Caifás, que enviaron a la muerte a Cristo, nuestro Señor. Así de que este salmo se aplica a la persecución, a la condena, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, podemos relacionar muchas palabras de este salmo con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, las dinámicas que se usaron para perseguirlo, toda la injusticia que se cometió contra Jesús nuestro Señor, con las afirmaciones teológicas del poema en el Salmo 59, nosotros podemos encontrar muchas aplicaciones para nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, también en contra de Jesús se confabularon las personas poderosas de su época para asesinarlo, hermanos. Aunque él era inocente, sus enemigos se organizaron para destruirlo. Querían silenciar su voz profética, su voz misericordiosa. Deseaban detener su movimiento libertador, anhelaban opacar la luz de sus enseñanzas sublimes. Ante esas manifestaciones inhumanas de odio y hostilidad, el salmista se expresó con imprecaciones y maldiciones. Pero otra vez, el salmista actuando de acuerdo a cómo se vivía en el Antiguo Testamento, cómo se actuaba con los enemigos en el Antiguo Testamento, en la ley patriarcal y en la ley de Moisés. Jesús, sin embargo, puso de manifiesto el poder del perdón y del amor, de acuerdo con un mejor pacto, la ley de la gracia, la ley de la redención que nosotros hemos conocido y hemos enseñado. Este salmo, estimado, se aplica también a nuestros tiempos, incluyendo a los perseguidores de los cristianos, aquellos perseguidores que son como los nazis, que persiguieron y que persiguen a los que no son de su color, gobiernos que han sido víctimas del llamado comunismo, no permiten la Biblia en sus dominios, no permiten que se predique a Cristo, no hay libertad de expresión. Pero también tenemos a las minorías inmorales,
machistas, feministas, ideología de género, matrimonios gays, abortistas, pedófilos, bestialistas y ahora los Terians, etcétera. Todas estas minorías buscan un poder y algunos de ellos ya lo han logrado. Y tiene mucho que ver con las palabras que el apóstol Pablo le profirió a Timoteo en la segunda carta. Si me acompañan ahí en segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Muchos de ellos, estimados hermanos, estimados amigos, muchos de ellos están metidos dentro de la política y muchos de ellos pertenecen a la élite oligarca. La palabra oligarca quiere decir minoría que controla la economía y la política. Muchos atentan contra la verdad a quienes la predican. Muchos ya están ejerciendo la práctica de que la mentira es verdad y la verdad es mentira. Joseph Goebbels fue un hombre que aconsejaba a Hitler. Era el brazo derecho de Hitler. Era el hombre que imprimía los discursos de Hitler y también imprimía todo lo que hablara a favor del movimiento hitleriano. Joseph Goebbels, una mentira, dijo él, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. En ese mundo estamos viviendo, donde la gente cree que las mentiras son verdad y las verdades son mentiras. Es falso que una mentira, por mucho que se repita, se convierta en verdad. Eso es falso. Nunca una mentira se convertirá en verdad. Si una mentira se repite 1000 veces está mintiendo. ¿Qué va a pasar al final, estimados hermanos y amigos? Bueno, los mismos principios de juicio y de justicia que aplicó Dios en su trato con Saúl y sus compinches se aplican a los malvados y a los perseguidores de todos los tiempos. Aunque los cristianos oran por el arrepentimiento de sus enemigos, también es apropiado que se regocijen cuando el juicio de Dios triunfa y se hace justicia. Compare este Salmo 59 con Apocalipsis 19 para una mayor demostración de esta verdad. Pero nosotros solamente vamos a leer versículos 1 y 2. Pero usted puede leer todo el capítulo 19 de Apocalipsis para comparar con este capítulo 59 de Salmos. Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Ahí está un canto, una alabanza por el hecho de que el imperio, que era cazador de los cristianos, ya había sido derrotado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Ya había vengado la muerte de los mártires, de todos aquellos que habían muerto fieles por la predicación del Evangelio. Así de que, amados, el salmista nos enseña con gran sabiduría que siempre debemos de alabar a Dios. Pero yo cantaré de tu poder, yo alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios
de mi misericordia. Amados hermanos, gracias por la atención prestada. Amados amigos, ¿están ustedes también siendo beneficiados con la palabra de Dios? ¿Por qué no aprovechar para venir al arrepentimiento y a la obediencia del Evangelio para perdón de pecados, bautizándose? Si hay alguien que desea hacer arreglos con Dios, estamos a sus órdenes. Puede escribirnos, puede comunicarse con cualquiera de nosotros y con mucho gusto le ayudaremos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dejo el lugar a mi hermano Eleazar.